Bueno, en la parte 2 de este video, ¿verdad? Lo que vamos a hacer ahora es crear un proyecto en NetBeans en donde lo que vamos a hacer es crear una aplicación que va a recibir datos mediante un formulario. Esos datos se van a validar en el controlador, ¿ya? Vamos a generar una salida, ¿ya? Utilizando la misma página, ¿ya? Vamos a generar una salida, lo cual va a ser vista por el cliente utilizando en este caso un navegador web y obviamente, ¿verdad?, utilizando una determinada lógica de negocio, ¿ya? Que son las clases común y corriente que hemos visto en el semestre pasado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a explicar también en qué consiste la tecnología JSP, y para ello lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto en NetBeans, ¿ya? Una aplicación que le vamos a colocar MVC. Siguiente, recuerden seleccionar la versión de Java, la Enterprise Edition, la versión 5, y posteriormente en terminar. Si se fijan, nosotros vamos a utilizar la arquitectura MVC, ¿verdad? Modelo, vista, controlador, en donde la vista va a estar representada por los JSP, el controlador va a ser un servlet y el modelo va a ser una clase Java. Entonces, de acuerdo a esa definición, las vistas, que en este caso son los JSP, van a estar contenidas en la carpeta webpage. En esa carpeta yo voy a dejar todas las vistas que voy a utilizar en una aplicación web. Los demás elementos del patrón MVC, ¿verdad?, las vamos a dejar en dos packages distintos. Uno va a ser, vamos a crear un package que se va a llamar controlador con minúscula, ya, terminar, y vamos a crear otro package que le vamos a llamar modelo. Entonces, la arquitectura que está representado en el PDF, ¿verdad?, modelo, vista, controlador, nosotros en el proyecto de NetBeans lo vamos a crear de la siguiente manera: modelo, que va a estar representado por una clase Java, que en este caso la clase Java se va a llamar remuneración, de esa manera, que más adelante la vamos a construir, y vamos a crear en este caso un servlet que le vamos a llamar controller. Siguiente, recuerden que como es un servlet debemos configurar el URL patterns, que en este caso se va a llamar exactamente igual pero con minúscula, el URL patterns, ¿ya? Controller.do. De esa manera nosotros vamos a acceder a ese controlador, ¿verdad?, cuando construyamos el formulario en la vista JSP. Entonces, terminamos y se va a construir en este caso el controlador, que más adelante también lo vamos a programar. Entonces, si se fijan, ya tenemos el patrón de diseño MVC: modelo, vista y controlador, ¿ya? En donde nos vamos a detener un poco, ¿verdad?, en la vista, porque esto es nuevo para nosotros, ya que hemos estado construyendo páginas o salidas HTML, ¿verdad?, utilizando un servlet. Ahora vamos a hacer todo lo contrario, en donde lo que es el JSP es HTML con código Java, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es construir primero el modelo, que es lo más sencillo, y el modelo lo que vamos a hacer es construir la remuneración, que en este caso
la remuneración, de acuerdo al problema, lo vamos a definir de la siguiente manera. Vamos a tener tres atributos, los cuales van a ser el sueldo base. De esa manera vamos a tener otro atributo que se va a llamar descuento de AFP, y otro atributo que se va a llamar descuento de salud, y finalmente un atributo llamado sueldo líquido. ¿Qué es lo que vamos a construir acá? La clase remuneración ya va a ser una clase que va a tener esos tres elementos, ¿ya? Para crear una instancia de la clase remuneración, lo que vamos a hacer es crear un constructor public remuneración, en el cual nosotros solamente vamos a inicializar el sueldo base, ¿ya? Como entero, ¿verdad? Vamos a recibir un sueldo base, y acá vamos a inicializar el sueldo base. De esa manera. ¿Por qué solamente el sueldo base? Lo que vamos a hacer posteriormente en el controlador, nosotros desde el formulario, desde una vista, vamos a recibir un sueldo base. Vamos a crear un objeto, y también el formulario, ¿qué es lo que debería tener? Debería tener un porcentaje de salud y un porcentaje de AFP. Entonces, nosotros, al momento de validar en el controlador todos los datos, ¿ya? Vamos a crear una instancia del modelo, que en este caso es la remuneración, y vamos a crear un objeto remuneración en donde se va a inicializar solamente su sueldo base. Posteriormente, el objeto solo debiera ser capaz de calcular su descuento de AFP, su descuento de salud y el sueldo líquido, por sí solo, con métodos que vamos a construir también acá. Una cosa importante también es construir mediante botón derecho, insertar código, todos los métodos getter de la clase remuneración, ¿ya? De esa manera. Y lo que vamos a crear como métodos aparte, ¿verdad? Es el cálculo de AFP. En este caso aquí le vamos a hacer un poco más específico, cálculo del descuento de AFP, que este método lo que debiera recibir es un entero llamado porcentaje, ¿ya? ¿De dónde viene ese valor o ese porcentaje? Debiera venir del formulario, es decir, el cliente, ¿qué debiera llenar en el formulario? Debiera llenar en el formulario o ingresar el sueldo base, el porcentaje de AFP y el porcentaje de salud. Con esos tres datos, el objeto debiera ser capaz de calcular su descuento, ya sea de AFP o de salud, y además su sueldo líquido. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Como estamos calculando el descuento de AFP, y el descuento de AFP es un atributo de la clase, como lo vemos acá, vamos a calcular el descuento de AFP. ¿Y cómo se calcula? Sueldo base, ¿verdad? Por el porcentaje, me faltó la N acá, porcentaje dividido en 100, de esa manera. Y para el caso, vamos a copiar este mismo método y lo vamos a crear acá, pero le vamos a colocar salud, y acá descuento de salud, de esa manera. Una vez que ya tenemos esos dos métodos, ¿verdad? El otro método que debemos realizar
es el cálculo del sueldo líquido. Cálculo líquido, que este método no necesita un porcentaje, ya que el sueldo líquido de la clase, yo voy a guardar el sueldo base menos, ¿verdad? Paréntesis, la suma de los descuentos, que en este caso es Desc AFP más Dex de salud, de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos una clase que solamente inicializa su sueldo base, tiene sus métodos get para poder visualizarlos posteriormente en algún formulario o en alguna vista, y tiene 3 métodos de cálculo, ¿ya? En donde en el caso de los descuentos va a recibir un porcentaje, ya sea de AFP o de salud, para poder calcular posteriormente su sueldo líquido. Entonces, aquí tenemos el modelo. Cuando hablamos de modelo en un patrón de diseño MVC, básicamente es, hasta el momento, es esto que tenemos acá, y más adelante lo que va a hacer el modelo, ¿verdad?, es la conexión a una base de datos. Una vez que tenemos el modelo, vamos a explicar ahora en qué consiste la vista, pero la vista la vamos a explicar de la siguiente manera. Vamos a abrir el index.jsp, y si se fijan, ¿qué es lo que tenemos acá? Es algo muy parecido a lo que es HTML. De hecho, yo aquí puedo modificar el título, ¿verdad? Y le vamos a poner remuneración, de esa manera, y tenemos un cuerpo. Si se fijan, la estructura es HTML, pero ¿cuál es la gracia? Que yo puedo, mediante este archivo con extensión JSP, mediante etiquetas especiales, como por ejemplo esa etiqueta, y cerrando la etiqueta de esa manera, es decir, en este segmento que está un poco más oscuro, ¿verdad?, yo puedo declarar código Java o puedo tener código Java. Por ejemplo, solamente para términos de explicación, yo puedo tener un for, ¿ya?, y aquí hacer algún proceso, ¿ya? También puedo declarar variables Java, puedo crear instancias, etcétera, ¿ya? Entonces, muy importante, esto lo vamos a explicar más adelante, cuando ya hayamos